Nueva emisión de Movilizados, completito y un menú para todos los gustos. Vamos a hablar con Antonio Belcaver, que es el secretario nacional de Educación y Cultura de ASINRA, de los supervisores metalmecánicos. Nos va a contar sobre la capacitación de los trabajadores, algo que no se habla mucho en el mundo laboral, pero que acá vamos a hacer hincapié y vamos a conocer en profundidad de qué se trata. Ezequiel Tosco, titular de la Asociación Gremial de Computación de la República Argentina, los conocidos los trabajadores de la informática, en un mercado que crece, pero hay un mito con los salarios, nos vamos a meter de lleno con eso y también vamos a hacer un repasito por la CGT, cómo se viene esta elección del 5 de noviembre. Hablando de referentes sindicales, uno de ellos es Omar Maturano, secretario general de la Fraternidad de los Conductores de Locomotoras. Bueno, no solo Maturano va a analizar la política nacional, la política laboral, el gobierno de Javier Milei, sino puntualmente lo que está pasando en los ferrocarriles. Y por último, Ricardo Peidro, secretario adjunto de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica y secretario adjunto de la CTA Autónoma. Pedro también con una visión de lo que está sucediendo en materia político, laboral y social, el gobierno de Javier Milei, y también vamos a hacer una mención ahí puntualmente a lo que pasa en la actividad de los laboratorios con despidos y una crisis muy profunda en el sector industrial. Todo esto y mucho más en esta edición de Movilizados, que los invitamos a que nos acompañen. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Muy bien, lo tenemos al secretario nacional de Educación y Cultura de ASINRA, de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica, si se dice, Antonio Belcaver. ¿Cómo andamos, Antonio? ¿Cómo anda eso? Está muy bien, gracias por llamar. Buenos días, bueno, buenas tardes, mejor dicho, pero bien, bien. Acá Bueno, dispuesto. a ver, analicemos un poquito la situación, cómo está en el tema capacitación, que es obviamente uno de los puntos que se ocupan ustedes, que muchas veces no se tiene en cuenta, no se habla en el mundo laboral. Y particularmente a Simra, ¿cómo capacita a sus trabajadores y trabajadoras? Bueno, nosotros tenemos varios niveles de capacitación. Tenemos un instituto superior de educación formal en Capital Federal, que tenemos dos tecnicaturas, seguridad e higiene y gestión ambiental. Ambas hacen a la protección del trabajador en su lugar de trabajo y de los supervisados por él. Nosotros, al ser supervisores, tenemos entre nuestras tareas el cuidado de las personas a nuestro cargo y el conocimiento de las cuestiones de seguridad e higiene. Por el otro lado, la gestión ambiental también hace que los cuidados del medio ambiente donde el supervisor y sus supervisados se desarrollan, tengan que tener conocimiento del tema. Esas es las dos carreras que son de 3 años, 2.500 horas aproximadamente. Bueno, sacamos todos los años, desde hace más de 25, técnicos superiores en eso. Y luego damos cursos sobre mandos medios, gestión de personal, eh, todo lo relativo a las cuestiones blandas de la Ajá, supervisión, ¿no? No enseñamos a hacer una pieza en el torno, por ejemplo, no ajá, torneamos, no, no. Solamente se trata de conducción del personal, bien. todas las cosas relativas a eso. Eso es en lo que capacitamos, Ujú. sí. Esto, a ver, por esto último me quedo. ¿Hay algún tipo de práctica? ¿Se va a las fábricas a ver cómo se desarrolla la tarea o no? No,
No, en general, los supervisores son tomados como supervisor por las empresas eh, por las características que ellos necesitan. Ajá. Doble mando, Sí, sí. eh, eh, conocimientos técnicos, aptitud para enfrentar situaciones Sí, difíciles. o el desarrollo propio de la tarea, digamos, del Sí, trabajador y que después es una escala superior, justamente en esto que señala usted, que es el tema de la claro. conducción. Sí. Pero claro, ahí es donde apuntamos. La Bien. técnica ya como que la trae incorporada, si dice, bueno, un supervisor para mecanizado en torno, para mecanizado en una radial o en conexiones eléctricas o en minas. Ujú. Porque nosotros también somos supervisores metalúrgicos, mecánicos y mineros. Mineros. Esa es, las especialidades son amplias, Ujú. ¿no? Bueno, pero claro, nosotros no le enseñamos a cómo se perfora una mina o cómo se arma un coche, Claro, ¿no? claro. Le enseñamos a conducir para que Ujú. su mando sea el correcto en el cuidado del hombre, en la productividad del hombre, eso es lo que hacemos, ¿sí? Bien. Bueno, actualmente también damos conferencias sobre mejoras continuas, sobre Ajá. inteligencia artificial y sobre, por ejemplo, en un paso más avanzado, la inteligencia artificial como motor de la mejora continua. O Ujú. sea, estamos tratando de poder poner herramientas de conocimiento de lo que está siendo necesario saber para que el supervisor se capacite en eso, Claro. ¿no? Es tan amplia porque Sí, la, sí. me- es tan amplia la mejora continua y aplicándole la inteligencia artificial que hace que haya muchos supervisores que hablen de eso sin saber. Y para eso hay que decirle, mire, es así, así, así. Ahora, sobre dónde te querrás capacitar es allí Estará. hacer los cursos específicos. Sí, Sí, además es hay otro tema que recién lo apuntó, que es el tema de la tecnificación, el avance tecnológico, que eso también imprime una actualización en cada trabajador. absoluto. Y Ah, tenemos un problema que la mejora continua en la capacitación no es algo que los supervisores lo tengan tomado, digamos, ¿no? ah, Estamos como ralentizados en eso y por más que se empuje, se trate, eh, no, digamos que nuestra gente no está acostumbrada. Es decir, ajá, una vez que está enfocado en un tema, de ahí no sale claro, más. Zona de confort. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es romperle la zona de confort, decirle, mirá, tenés que ser empleable. Para ser empleable, claro, tenés que seguir estudiando. obvio. ¿Cómo todavía tengo que Sí, sí, estudiar? sí, sí, hay que capacitarse casi Hay que día a día ahora. capacitar. Ya no es que tu hijo se tiene que capacitar, no, no. Ujú. Vos te tenés que capacitar para ser empleable, porque si no, las nuevas técnicas del soft, técnicas del hard, técnicas de mecanizado, líneas completas que a lo mejor desaparecen del Claro, cómo hacer, ¿no? Ahora hay otra cosa para el cómo. ¿Y cómo se hace esto? ¿No? claro. Bueno, Antonio, ¿cuántos egresados tienen más o menos por año? ¿Hay un número? sí, sí, nosotros somos un instituto pequeño, pero tenemos aproximadamente 75 por año Mm, de supervisores mayormente en seguridad e higiene, bien. ¿no? Y después Y, siguen la carrera, pueden seguir la carrera de licenciado en seguridad e higiene. ajá, Eh, perfecto. O sea, esta es una base, digamos, un punto de partida. Sí, es una tecnicatura, si no, Bien, no, es una tecnicatura. Técnico bien, superior en seguridad e higiene o bien. en gestión ambiental. ¿Qué parte del empresariado acompaña este tipo de capacitaciones? No, ninguno. No, los sindicatos en general, tienen, tienen per se como la idea de la capacitación como base para sus propios afiliados. Claro, La UOCRA tiene
su sistema de cómo hacer paredes, cómo colocar Claro. caños, sí, sí, los que están en gastronomía, bueno, cómo Sí, sí, se tienen hace. sus Sí, escuelas sí, gastronómicas, sí. claro. Los de comercio tienen lo suyo, cada Claro. uno, los de hotelería, cómo hacer la cama, Sí, bueno, sí. y eso hace a una mejor calidad del trabajador para prestar los servicios, Mm. ¿sí? No, 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 no es esto centralizado. me vino un poco a cuento de, no lo quiero meter, pero lo charlamos un poco, que tiene que ver cuando se habla mucho de la reforma laboral, ¿no? Y se apunta a diferentes cuestiones, y esto generalmente no se tiene en cuenta, ¿no? ¿Cuánto pone el sindicato en función de mejorar a ese trabajador, a esa trabajadora, para beneficio de, o sea, está bien, es un crecimiento personal, pero digo, es un beneficio para para el empresario, ¿no? Porque, Claro, bueno, digamos, ¿de dónde se nutre el empresario ya, para tener sus trabajadores? eh, Se nutre de la educación formal del Estado. El Estado capacita desde la escuela primaria, secundaria, terciaria, universitaria, y ahí se forman los que van a ser sus próximos empleados, ¿sí? ujú, Ahora, hay cuestiones que no se desarrollan en esa escuela pública porque claro, es muy rígida, digamos. Nosotros tenemos sistemas rígidos educativos. Ahora, cuando hay que estudiar para eh, trabajar aprendiendo, trabajar aprendiendo. Entonces, en cuestiones que tienen que ser, cómo hacer una tuerca inversa, ¿no? De rosca fina, pero al ah, revés. Bueno, eso nos explica no mucho sé, en muchos lados, ¿no? Y ahí está, claro, los sindicatos enseñan aquello que los empleadores necesitan o sabemos que van a necesitar en un mm, desarrollo nuevo, como por ejemplo puede ser una línea nueva de automotores. Ahora dejan de ser motores a combustión interna, ahora ah, van a ser eléctricos o híbridos, y eso es totalmente nuevo. obvio, Esa línea hay que capacitar un montón ujú, de gente en todo eso. Bueno, ah, los sindicatos, tanto de base como superiores, ujú. como somos nosotros, tenemos que aplicar para que nuestra gente sepa. Epa. Las clases son presenciales, hacen algunas Bueno, online. sí, 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 sí. La clase que nosotros damos en, en esas dos tecnicaturas son presenciales. Sí. Bien. Las de comando, la de gestión laboral, la de cómo conducir al personal, no. Ujú, Las podemos hacer presenciales y mayoritariamente por internet, ujú, porque nosotros estamos en todo el país y claro, es muy difícil decir, claro, vamos a hacer un curso, ya no son carreras, sino son cursos de 48, 72, 16 horas, de acuerdo a lo claro. que el empleador requiere. Dice, a ver, yo tengo supervisores, pero están flojos en el mando, están flojos en cómo tratar a la gente, están flojos. Ya se acabó ese capataz de antes en donde con el látigo y Claro, el 32 en la cintura, claro, yo soy el que impone el orden. No, no, claro, hoy claro. ya no es más Ha así. cambiado mucho eso, por Ha suerte. cambiado mucho, claro, por suerte, ha cambiado mucho y por eso nosotros además cambiamos nuestra denominación anterior a capataces, encargados. Ahora Claro, somos supervisores, somos claro, los que supervisamos una gestión claro. laboral. Ujú. Sí, Antonio, hay la escuela, que la conozco además, sí. eh, tiene implementado otros cursos que hacen al avance de cada trabajador y trabajadora, digo, idioma, No, algún. ya no, idiomas ya no damos más. Nosotros teníamos hasta hace muy poco un centro de formación profesional. Ujú, Yo era el director, pero lo dejamos de tener por la sencilla razón de que disminuyó la nómina ¿de de trabajadores? personas que querían, no, de trabajadores, Ah, de de gente, gente que claro, quisiera tomar, porque no era exclusivamente para los de claro. ASINRA.
No, era Nosotros abierto. damos, Claro, nosotros damos las carreras abiertas y los estudios abiertos. Tuvimos un secundario para adultos y fue mermando porque la zona es eminentemente em, comercial claro. o legal, pero no hay más chicos. Sí, No, sí, sí, sí. no se está evolucionando en hacer más chicos para que el Ujú, chico vaya subiendo. No, no. ujú. Nos hemos quedado sin alumnos muchos. Sí, y Ujú. eso hace que, bueno, no se pueda sostener los cursos eso. Aunque Seguro. la seguridad e higiene funciona bien. Bien. ¿Desde cuándo funciona el instituto? Desde el año 75 más o menos, sí. Sí, Bien, tenemos unos cuantos años, unos cuantos años. perfecto. Nuestros egresados son demandados por la Superintendencia de Seguros, son buenos, buenos de verdad. Sí, bueno, ahí eso, la superintendencia actúa como, digamos, como una especie de árbitro, o si se quiere, como si fuese Sí, una cosa sí, sí, supra, sí. ¿no? Y los nuestros están contratados por las empresas para hacer todo el tratamiento de seguridad e higiene en el funcionamiento de la empresa. Hay toda una rama de protección, entonces nuestros egresados hay de otros lados. Los nuestros son muy buenos. Voy a hacer otra vez el aviso. Los nuestros son muy buenos por el tiempo, por la seriedad y por lo que dicen. No, Seguro. está bien. No, Bien, no, no. después vamos a poner en el final, vamos a poner la dirección de donde pueden inscribirse los interesados. Los Bueno, felicitamos, Antonio, les agradecemos el contacto con Movilizados, obviamente que estamos a disposición para difundir estos temas y felicitarlos sobre todo por esto, porque es una tarea que hacen los sindicatos, como usted bien dijo, y generalmente el empresariado mira para otro lado en esto, no parece sí, no sí. tenerlo muy en cuenta, ¿no? No, se habla mucho, pero conseguir una hora de clase más es una lucha, digamos, Sí, el reconocimiento, es una bien. lucha. Pero bueno, siempre hay que empujar un poquito. Están en eso y me parece muy bien. Le mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Muchas gracias por su tiempo. Por Que tenga favor. buenas tardes. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Muy bien, estamos con Ezequiel Tosco, secretario general de la Asociación Gremial de Computación de la República Argentina, el sindicato conocido como el Sindicato de los Informáticos. ¿Cómo andamos, Ezequiel? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, Gracias por la invitación. Un saludo a todos. gracias. Todos dicen el sector que crece, el sector vamos a romper mitos. Mm. ¿Cómo están con el tema salarial? Mirá, si es cuestión de romper mitos, yo te cuento, es un sector que viene creciendo, pero vienen creciendo los empresarios del sector. El trabajador y el tema salarial dista mucho de los mitos estos que se vienen diciendo permanentemente o del mito que intenta imponer el sector empresario, donde dice que los salarios acá son superiores a la mediana de otros sectores. Para Mm, que te des una idea, sí, la mediana de nuestro sector, en el caso del software, porque nosotros tenemos software, hardware y servicios informáticos. En el caso del ajá, software, estamos no más de 1.200.000 pesos por mes. sí, ¿Y qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la mediana, que la mitad de los trabajadores de la actividad cobran menos que eso. ajá, Nosotros tenemos recibos de sueldos de empresas de primera línea que son de 700.000 pesos, de 800.000, o inclusive Global, que es una de las que le ponemos muchísima plata en el marco de la economía de conocimiento, que no superan los 900.000 pesos. ¿cuánto? Así que ¿900.000? 900.000.
Así que estamos hablando, viste, de un sector que Ah, pelea por no tener, no solamente paga salario bajo, sino que pelea por no tener sindicato con quien poder discutir las paritarias, ¿no? ujú. ¿Ustedes están discutiendo paridad? ¿Ustedes están dentro del marco de la negociación o no? Nosotros lo que tenemos es un convenio homologado testigo y sobre ese convenio homologado que tenemos por empresa, tenemos más de 150 empresas con las que discutimos permanentemente paritarias. De hecho, acabamos de cerrar, mañana lo hacemos público, acabamos de cerrar un aumento para el último tramo del año del 6%, con lo cual nuestro convenio acompaña la inflación, pero estas empresas grandes son las que niegan el hecho sindical y por eso tratan de no tener paritarias. Y de no pagarlo, ese Y no 6%. pagaban, por supuesto. Ajá. Pero esto tiene que estar homologado por la Secretaría de Trabajo o no. ¿Se homologa Y o no? en principio lo que tendrá que hacer la Secretaría de Trabajo es convocar a estas empresas para que se sienten a dialogar y para empezar a construir un convenio colectivo. Eso Pero a ya de ver, base no sucede. explícame, vamos a explicarle esto a la gente. Ustedes terminan cerrando aumento salarial con diferentes empresas. Sí, señor. Eso no es una Nosotros negociación en el marco de una paritaria general, digamos. sí, no es una negociación paritaria como estándar en cualquier Sí. otra actividad. No. Nosotros lo que tuvimos en el último gobierno peronista, lo que se hizo fue, sí se convocó a una mesa paritaria, no se presentaron las empresas, sí se presentaron algunas empresas en particular y con esas empresas se discutió un convenio colectivo por empresa y sobre ese es donde se referencian las más de 150 empresas que hoy tenemos Ujú. y que con las que discutimos convenio colectivo. Bien. Ahora bien, las grandes empresas y las cámaras empresarias del sector informático no se presentaron en el Ministerio de Trabajo, intentamos volver a convocarlas este último periodo y nos lo rechazaron No. directamente porque las empresas desconocen el hecho sindical, así que Ujú. estamos en esa situación. Ujú. Ezequiel, me decías, esto era en software. ¿Qué otras ramas tienen? El hardware y los servicios informáticos. ¿Y ahí cómo están los salarios? No, también en los servicios informáticos muy parecido al software y en el hardware aún están más bajos, Más ¿no? bajo. Cuando hablamos de hardware son los grandes mayoristas y los integradores que importan mercadería, porque Claro. acá no se fabrica nada de lo que son Mm, ni servidores, ni distintos tipos de placas, smart bien. array o cualquiera de ese tipo de placas, acá no se fabrican, entonces se importan. Y ese sector está en la mediana en 1 millón de pesos. Ajá, bien. A ver, también para romper un poco estos mitos, ¿viste? Porque siempre que se habla de las tecnológicas, uno tiene, dos por lo menos, me quedó esa cosa, ¿viste? De Google, donde se entraba y te ponían desde mesa de ping-pong hasta, no sé, café libre, qué sé yo. ¿Eso se sigue utilizando o quedó como una referencia así y las condiciones laborales son como en todo el sector del trabajo? Mira, yo te voy a decir, hace 2 años más o menos desde que estamos trabajando y profundizando la tarea gremial, medio que ese tipo de cuestiones quedaron a un lado porque el salario Claro, del claro. trabajador viene perdiendo contra la inflación, viene hace 2 años que el salario Mm, informático decayó del puesto 13, hoy estamos en el puesto 25 para arriba. O sea que en comparación con otras actividades. Hay empresas que todavía lo hacen. Vos ves el caso Globan, que había salido un video muy reconocido, que se había viralizado, donde tenían todos los servicios, hasta secador de pelo y ducha te claro. ponían. Pero la verdad que con eso lo único que se lograba era que el trabajador permanezca, no 8 horas, permanezca 16, 18 horas adentro de la empresa. Y ya que estaba, viste, laburaba un poco. Claro. Entonces es permanentemente explotación al trabajador. Así como hablan las empresas de convenios colectivos modernos, también debo decirte que hay una explotación moderna que es a través de esto, de te doy un pancito tostado, de que los viernes de fruta, o que te doy un sillón para que te sientas en un espacio relajado. Pero Claro. la verdad es que esas son formas de explotación moderna, donde te hacen estar 18 horas, 16 horas adentro de la empresa. Sí, Entonces, igual esas digo, son, sí, decime. a ver, una cosa es este tipo de beneficio y otra cosa es que me niegues un aumento salarial o que el aumento No, esté por bueno, debajo de la Globant inflación. En Globan, para que te des una idea, nosotros a finales del año pasado logramos, y ya estamos en octubre, recién a finales del año pasado hemos logrado un aumento para los trabajadores del 5% nada más,
y un adicional que le estaban pagando 5.000 pesos por el teletrabajo, que se lo pasamos de 5.000 a 30.000. Globan hacía 2 años que no tenía aumentos salariales porque ellos dicen que tienen el salario dolarizado, pero tienen el 70% del salario dolarizado, o sea que no lo aumentaron, no solamente no lo aumentaron la parte en dólares, sino que tampoco le aumentaron la parte en pesos. Por Ahora, eso, ¿por qué aumentó Globan? Y eh, porque la verdad que nosotros hicimos un escándalo bastante importante que se viralizó y hasta tuvo impacto en Wall Street, donde ellos cotizan en bolsa. A partir de eso, Globan decidió poner 2 pesos y pegarle un aumento a los trabajadores. Pero en Cuando, general no hay paritarias en el sector. cuando decís, Ezequiel, que tienen salarios dolarizados, que como Sí. que se mueven, como se mueve el dólar, que si baja, te baja, te baja. Sí, señor, eso sí, ellos le dicen que le pagan $1.000 más un adicional en pesos, por darte un número redondo, ¿no? O sea que si el dólar sube, ellos, viste, están ganando menos plata. Pará, Poder adquisitivo. pregunta. ¿El dólar es en dólar constante y sonante? No, ¿Crocante, diría alguien, o no? no, no. O sea, En, en otra época, te en hacen otra el época traspaso, sucedía digamos. que, no, te lo depositaban directamente. En otra época sucedía que te pagaban los dólares, pero te lo Ajá, depositaban en Uruguay o te lo depositaban en una cueva y a vos te traían en la motito, te traían los dólares billete crocante. sí. Hoy resulta ser que no es así. Hoy lo transfieren directamente. Esa parte que te dicen en dólares la pasan a pesos, al dólar oficial y sobre eso te pagan los pesos. Bien, sobre dólar oficial, digamos. Sobre dólar oficial. Y ahí y después hay un porcentaje que ese sí aplica peso puro. Ese aplica pesos directos. Sí, pero Bien. no te estoy diciendo, a ver, no son más de 200, 300.000 pesos en pesos y el otro, la diferencia son más o menos un promedio de $1.000, $800 que lo pasan a pesos y Ujú. sobre eso te pagan. Bien. ¿Cuánto Es toda una es? ingeniería Sí. rara que hacen, ¿no? Sí, es raro, porque, sí, obviamente es raro. Eh, ¿Cuánto es? Bueno, ya me hablaste un poquito de precarización, pero lo que me gustaría saber es cuánto personal está registrado dentro de este sector. ¿Cuánto es el volumen que crees vos de personal hoy en la actividad informática? Sí, lo tenemos estudiado y lo tenemos trabajado, eso a través del observatorio informático que nosotros para este tipo de cosas es que lo creamos. Tenemos hoy 162.000 trabajadores en la actividad informática, Sí. ¿bien? De los cuales sabemos que más o menos tenemos un 30% de rotación y tenemos alrededor de un 25-26% de compañeras mujeres y el resto son hombres. Ujú. Esa es un poco la estadística del universo que hay. Y el 85% de todo ese universo está en capital y provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Y de esos cuántos están registrados? ¿Todos? No, no, esos son los registrados. Sobre Ah, eso esto lo que tenemos es a su vez el freelancer o el contractor que le dicen ellos, que es el famoso monotributista que lo sí. contratan por proyecto, le pagan en negro, y ahí se calculan que hay más o menos 30.000 trabajadores adicionales. Ujú. O sea que estarás más o menos en 200.000 trabajadores, Más o menos la actividad hoy volumen, ronda en 200.000 trabajadores, sí señor. de los cuales tenés 35.000 que están en negro. Sí señor. Sí, Bien. sí, y hoy hay muchos con pluriempleo también. No Sí, tengo la obvio. estadística a la mano, pero hoy tenemos un montón de trabajadores con pluriempleo, que no solamente trabajan para la empresa acá, sino que buscan algún trabajo por plataforma, para Claro. hacer algún desarrollo para Estados Unidos o para Europa, para India. Hay una complejidad. Hoy al Bueno, trabajador informático ya no le alcanza el salario. no, no, este es un mal que nos abarca a todos, no te preocupes, que estamos todos en la misma. La Argentina ha caído en esta cuestión de, no sé, un porcentaje hoy, bueno, en los 2 años de gestión de Milei se perdieron 200.000 puestos de trabajo. No, no, obviamente esa gente sigue buscando, no se recupera. Y si no, tenés un sector de la sociedad que tenemos 4 o 5 laburos. Claro, Así. es lo que nos está sucediendo a nosotros también en esta actividad, que siempre se pensaba que se la vendía como la actividad de vanguardia y que cobraba mejores salarios. Hoy tenemos la misma problemática que todos los trabajadores de cualquier actividad. Bien. Bueno, te dejo con un poco de la actividad tuya y la pregunta del millón, que después volcamos siempre, que se la estamos haciendo todos los dirigentes, porque sabés que el 5 de noviembre tenemos elecciones en la CGT
¿Cómo ves esta renovación? ¿En qué periodo tiene que entrar la CGT? ¿Qué análisis haces de estos momentos? Bueno, en principio, a mí me parece que se está dando algo que no se estaba dando hace mucho tiempo, es que la misma dirigencia, los mismos históricos, están intentando promover a nuevos actores para ocupar cargos directivos. Mm. Yo creo que después lo que tenemos que ver, si es, en principio todo apunta a que vaya a ser un triunviro, donde tenemos dos compañeros y una compañera, que es lo primero que se ve a prima fase. Pero yo creo que, por eso te digo, me parece que lo primero es que hay una intención y hay una conciencia de determinados dirigentes de impulsar a nuevos actores. Ahora, lo que vamos a tener que ver después es cómo estos nuevos actores también se ganan su lugar, porque si no van a estar con un poder prestado. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que apostar todos como dirigentes, como movimiento obrero, a generar una unidad de concepción para poder después trabajar sobre una unidad de acción, ¿no? Sí, es bueno lo que decís porque obviamente cuando uno traspasa poder, después ese heredero, obviamente que hay una cuestión psicológica ahí, que se revela y no es que quiera matar al padre, pero más o menos va a ser No, su pero uno se camino. tiene que hacer cargo después, Más o ¿viste? menos, exactamente, Tenés que en esto generar me tu parece. propia dinámica, tu propia conducción, tu propia, Ujú. propia Bien, idea, ¿no? ahora, vos ves que vamos a un triunviro nuevamente, no hay posibilidad de un secretario general. Lo que pasa que, a ver, y te lo digo porque ya se avisó públicamente, para mí, como secretario general hoy, el único que está preparado para asumir o que tiene una unidad de concepción del resto del movimiento obrero es Gerardo Martínez, quien es uno de los dirigentes también que apuesta a la renovación y que por otro lado está haciendo un trabajo que tiene un impacto profundo y muy bueno desde la Secretaría Internacional. Así que él se quiere quedar ahí y me parece también muy interesante que quiera promover a otros actores, que están trabajando entre los distintos sectores para ver Ujú, quiénes son los más convenientes. ujú. Así que a mí, en principio, me parece bien. Bien, cómo ves también, me parece que va a ser muy condicionante la cuestión política de la Argentina? Me parece que eso también va a repercutir en cómo actúe la CGT. Y sin duda, vos pensás que ahora en 6 días, el fin de semana que viene, el domingo que viene, tenemos elecciones y me parece que depende del resultado de las elecciones, también va a empujar o a traccionar para un lado u otro lado de los aspirantes a secretarios generales de la CGT. Capaz que uno o dos ya están medio definidos, pero también hay otros actores que son más combativos, que también podrían ocupar un lugar y empezar a discutir otros temas que no se arreglan solamente con el diálogo, ya lo hemos visto. A veces uno tiene que utilizar otras herramientas que te da la Constitución como para poder hacer cumplir determinadas cuestiones que no quieren cumplir los sectores empresarios. Muchas veces nos acusan a los trabajadores y a nosotros nos ha pasado de que somos los quilomberos ¿viste? de la actividad. Y resulta ser que uno termina llegando, que esto nunca se explica, uno termina llegando a por ahí a hacer una huelga o a hacer paralizar una empresa, es justamente porque los empresarios deciden cortar el diálogo. Ah, Así que me parece que eso es lo que tenemos que empezar a ver, cuáles son las herramientas y empezar a utilizarlas, ¿no? Ezequiel, te agradecemos mucho el contacto con Movilizados, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a disposición como siempre. Muy bien, estamos con Omar Maturano, secretario general de la Fraternidad de los Conductores de Locomotoras. Ahí que andamos vamos en tren, no vamos en avión. ¿Cómo andamos, Omar? Bien, gracias por la invitación. Bien, ahí tirando, como todo argentino o Como argentina, todo, ¿no? Tirando. como todo argentino en general y como todo trabajador en particular. Eh, Sí, bueno, ¿cómo ves la situación? Porque lo que nos preocupa es esta directa entrega con Estados Unidos, que parece que pusieron al ministro de Economía, interviniendo en los mercados y los laburantes mirándola de afuera, ¿no? sí. Lo que yo veo es una tremenda recesión económica.
Eh, Dicen que la verdadera recesión económica es cuando vos pasás 2 trimestres, contando abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, que baja el PBI, esa es una recesión. Después cuando falta de empleo, falta de consumo, bueno, todo eso hoy se vive en la Argentina, o venimos viviendo desde el mes de abril. Así que bueno, creo que así está la situación y bueno, lo que yo creo que acá no nos tenemos que preocupar tanto de Estados Unidos, de China o de otros países, nos tenemos que preocupar por el nuestro. Me parece que a este gobierno le falta un poco de patriotismo, un poco de nacionalismo, querer más la soberanía. Estos caminan por la calle pensando que están en un country y no estamos en un country. Mm. En la calle se ven otras cosas que no sea el country. Ujú. Y bueno, y ahí los trabajadores aguantando como podemos. Hoy llegamos al día 20, hay algunos que llegan al día 15, hay otros que por gasto o deuda que tienen llegan al día 10. Y bueno, esto se va empeorando. Ojalá que se conserve la paz social y que no haya, no sé, un tema civil en toda la población y que nos enfrentemos entre trabajadores, ¿no? Mm. Porque eso ¿Ves que, sería el colmo a que no ver, ves pueda que pasar. la situación está tan compleja hoy, está en este grado de economía caída y violencia en la calle, porque esto se ve, violencia que puede ser primero verbal y después física. Pero ves que hay como una tensión en la calle justamente por el tema económico, que el tema económico ha disparado esta cuestión de violencia en general en la calle. Sí, hay una violencia y también nos desconocemos entre nosotros. Eh, no sé, buscas un enfrentamiento sin que lo haya, o ya porque salís mal del trabajo, porque te despidieron o te suspendieron, o te encontrás con otro ciudadano y ya algo te lleva a la discusión, al mal humor, a lo que nos tienen esta gente tratándonos con crueldad, con no sé, no solamente crueldad, como odio, porque no pensás como ellos, te odian. Donde los argentinos siempre tuvimos pensamientos diferentes, y bueno, los pensamientos diferentes se discuten y salimos de acuerdo o no salimos de acuerdo. No sé, buscarle un acuerdo social, un acuerdo Mm. nacional, aunque los gobernadores después se aprovechen de nosotros, como hacen siempre, del votante, después hacen la de ellos, cada uno cuida su quinta, y no cuidan la patria, no cuidan el país. Bueno, eso también, ¿no? Mm. Los, los argentinos estamos cansados de esta gente, como también estamos cansados de que se elijan, no sé, diputados, senadores, sin una formación política, sin una idea para presentar leyes que hagan bien, si no están buscando, bueno, a ver cómo hacemos para, con la mala palabra, disculpame, cómo hacemos para cagar a los trabajadores. Mm. ¿Cómo hacemos para, no sé, cagar a los sindicalistas? Ellos piensan que cagan al sindicalismo, el sindicalismo siempre va a existir, le guste o no, pero acá lo que más sufren son los trabajadores. Mm. Pero está La- bueno, Omar, en este punto lo que plantea, me quiero quedar un poco con eso, porque no le echás solo la culpa a Milei, sino a la clase política en general. O sea, lo planteaste muy bien, está bien, sin agresiones, pero muchos de los mandantes se ocupan nada más que de su provincia, de su quinta, de cuidar su metro cuadrado. Después está Milei con otro discurso más violento, más cruel, poner el número que quiera, pero en diferentes
lugares, pero los dos son culpables de esta situación que atraviesa la Argentina. Sí, sí, son culpables. Acá es culpable también no solamente el oficialismo, sino la oposición. No hay Claro. oposición verdadera. Los sindicalistas también tenemos parte de culpa, porque vos ves que si están peleando los metalúrgicos, los ferroviarios vemos cómo pelean y no hacemos nada. Claro. Si pelean los aeronáuticos, nosotros vemos cómo pelean Claro. y los ferroviarios no hacen nada. Si peleamos nosotros, nos ven cómo peleamos y no hacen nada. No hay una solidaridad Bueno, pasa con que los jubilados estábamos todos los miércoles. acostumbrados, que Pasa estábamos, claro, solidaridad que estábamos claro. acostumbrados, el acompañamiento de nuestra madre, que es la CGT, acompañar al que está en conflicto, sacar un comunicado, no sé, tomar una medida, un acompañamiento, a que nos acompañen al Ministerio de Trabajo cuando no hay una solución. No es lo mismo ir uno solo que nos acompañe un secretario general de la CGT. Esas cosas no existen más. La solidaridad se rompió la ética, se rompieron los códigos. Y bueno, y eso es lo que me asombra, ¿no? Ujú. Que Y en nos asombra a todo el mundo. en esta crítica, ¿qué rol le cabe al empresariado argentino? El empresariado Sí. es el círculo rojo, siempre ganan, aceptan lo que les dice el presidente, todavía lo siguen apoyando. Ven que se les cierran las fábricas, que las pymes se cierran, que el campo, cómo jodieron al campo, con esta viveza de 3 días. Y ellos siguen apoyando. ¿Por qué? Porque siempre ganaron. Los bancos, ¿qué les interesa? Los bancos siempre ganaron, siempre, toda la vida. Y cuando más mano va, siempre ganan. Si vos ves un programa de televisión, dicen que no hay pauta, esto es una mentira grandísima. Ves a YPF atrás de los canales favores al gobierno, YPF hace propaganda. ¿Y qué? ¿Eso no es pauta también nacional? Si YPF es nuestra, hasta ahora es nuestra. Y si ves otra propaganda, ves que compran joya, compran oro, compran esto. Eso es cuando un país está casi a la miseria, que empezás a vender lo poco que tenés de valor. Por eso hay tanta propaganda en la Ah, televisión de tal joyería, de tal compra de oro. Y bueno, eso, si la gente no lo ve a eso, ah. que es no sé, lo que vemos todos los días. Sí, bueno, el común hemos pasado de financiar la compra de un televisor a financiar lo que compramos en el supermercado. O sea, esa es la prueba más evidente de cómo estamos hoy. Sí, sí, la verdad que bueno, yo voy al súper como cualquier persona común, menos como esto, porque esto no puede caminar a la calle ninguno. Eh, y bueno, veo lo que compra la gente, veo lo que compra un jubilado, cómo se fijan los precios, veo el 2x1 que es todo un verso, ese 2x1 es todo un verso, o el 3x2, no sé. Ujú. eh, Porque seguramente si tenía un kilo de azúcar, seguramente que te la venden con 800 gramos el kilo, ¿viste? Eh, Todo eso se ve. Y bueno, vos ves a la gente que está casi desesperada. Si vas a una farmacia, Ujú. también te das cuenta. Me- Si vas a un hospital público, como es. Y si vas a una medicina prepaga, también te También. hacen esperar. Vemos en todo lado, lo vemos en el transporte, no podemos andar con los autos. El que tiene auto no puede andar con el auto. El que conduce un tren no puede andar en un tren. El que viaja en avión te sacan 8 aviones. A las vías navegables, ¿cómo están las vías navegables? Todo el país está pata para arriba. Y nos quieren hacer creer que con estos préstamos y endeudándonos, endeudando, se piensa que nos van a sacar. Ya nos dimos cuenta de esto. Y bueno, a la democracia hay que respetarla. me quedo con algo que dijiste recién. No pueden salir a la calle. ¿Estás siguiendo cómo es la campaña electoral de La Libertad Avanza? ¿Qué acto donde van hay más policías que militantes?
libertario Sí. digo, y todos terminan con incidentes. Yo la verdad tengo un montón de años, he visto un montón de campañas y jamás vi esto. No, bueno, pero viste, es lo que quieren, es lo que le quieren vender a la gente. Pero bueno, la gente ya se dio cuenta, la gente común se dio cuenta, que no pueden caminar en la calle, que reciben insultos, y eso no es por la agresión, sino es porque verdaderamente la gente Está está mal, cansada. Está cansada. está mal. Omar, en el tema particular de ustedes de la fraternidad, lograron cerrar un aumento salarial que fue por atrás, por aparte de de las otras organizaciones. ¿Cómo están hoy negociando paritarias, digamos, en forma individual? ¿Ustedes creen que tienen que ir por esa recuperación del Sí, poder estamos adquisitivo? discutiendo, pero con imposiciones. La imposición todavía no cerramos el mes de agosto, es el 1,3 para el mes de agosto, el 1,3 para el mes de septiembre, el 1,2 para el mes de octubre, el 1,1 para el mes de noviembre y el 1% para el mes de diciembre. Fíjate vos lo que nos ofrece. Bueno, te estamos discutiendo y no acordamos. Y ¿sabés lo que nos damos cuenta? Que en un país de recesión hay inflación. Claro, No, claro. eso, Eso olvídate porque eso, rompe hay todos los veces, libros. hay veces el plan económico que es toda una mentira, una falsedad y que nos quieren hacer creer, nosotros somos grones, está bien, pero no somos estúpidos, Pero no tenemos somos la cara, ¿viste? Pero estúpidos no somos. bien. Y en el tema ferroviario en general, a ver, es necesario, si el gobierno cree que tiene un plan de exportaciones, tendría que tener una red ferroviaria un poco mejor. Tampoco hay inversiones, la verdad que están a la buena de Dios. No hablemos de la ruta, me quiero centrar en el tema de ustedes, ¿no? Sí, La inversión en el sector ferroviario es cero. la inversión es cero. Declararon después del choque de Palermo una emergencia ferroviaria que se iba a aportar 1.300 millones de dólares. Son mentiras porque no se aportaron. Seguimos descarrilando con los trenes de carga, seguimos trabajando con menos formaciones. La gente se está yendo por retiro voluntario o involuntario, como lo quieran llamar. Ya la gente de carrera no está quedando en el ferrocarril, los que verdaderamente saben, no conductores, pongámosle ingenieros, gente que verdaderamente sabe el ferrocarril, traen gente que no desconoce todo, políticos, como en todos los gobiernos, meten político y amigo de uno y amigo del otro, y bueno, verdaderamente así está, en decadencia. No tenemos conductores, no tenemos formaciones. Hoy estamos haciendo lo que podemos. Queremos ayudar a los funcionarios a decir, bueno, hagamos aprovechamiento del personal, ya que tenemos poco, aprovechemos el personal, hagamos nuevo diagrama, arreglemos las formaciones, los conductores que no puedan conducir trenes, bájenlo a la vía y que arreglen los trenes que saben que conocen. Bueno, no quieren hacer nada, están cómodos en eso, están tratando de que las empresas se caigan y valgan lo menos posible para venderla, y todos los terrenos del ferrocarril piensan hacer negocios inmobiliarios, como lo están haciendo, como le pasó al Regimiento Patricio, todo negocio inmobiliario para sus amigos, únicamente para sus amigos. Omar, como siempre, un gusto la conversación, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo enorme. Igualmente, abrazo grande para ustedes. Muy bien, estamos con Ricardo Pedro, que es secretario adjunto de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica y secretario adjunto también de la CTA Autónoma. Ricardo, ¿cómo anda eso? ¿Qué tal? Como, bueno, ahí con todos los problemas tanto nacionales como también
del sector nuestro, ¿no? Bien. Que hay una ofensiva también ahí de despidos. Ujú. ¿En qué sectores? ¿En qué laboratorios? Sí, en el laboratorio, bueno, hay compras, fusiones, que está el un laboratorio dinamarqués, Lundbeck, que lo compra Biopaz, que es un laboratorio suizo, y ahí los compañeros, son 15 compañeros aproximadamente que quedarían fuera del trabajo, y después el laboratorio Roemers, que compró Sidus, ¿Sí? y ahí hay una amenaza, no una amenaza, prácticamente concreto, de 52 compañeros que van a ser despedidos. Más de 50, va, no sé la cifra, entre 50 y 60 compañeros, no sé la cifra exacta, pero que también van a ser despedidos, por lo cual y en Bernabó que hubo despidos sin pagar dimisión, que la cual mañana movilizamos al laboratorio Bernabó, ¿no? Pero bueno, Ajá. seguramente va a ser una seguidilla de acciones en la industria farmacéutica, ¿no? Que tiene que ver, obviamente, con la situación nacional. Si en Argentina estaría funcionando, la verdad que más allá de una fusión, digamos, al personal lo necesitas. No hace falta que lo despidan. Sí, exactamente. Hay una situación nacional, bueno, que ya la conocemos, el contexto con el cual nos estamos moviendo, con una desindustrialización, con despidos, con precarización laboral, con la caída de trabajos formales. Todo aquel, más allá de la desocupación, todo aquel que se reintegra al trabajo no es trabajo formal. Y es lo que están apuntando, ¿no? Toda esa pretendida baja de la inflación, ya sabemos a costa de qué es, Claro. no estamos descubriendo nada, es a costa de que la gente no llega a fin de mes, que el mes cada vez se hace más Más largo. largo, y la precarización laboral para que puedan jugar financieramente en la timba financiera, ¿no? Ujú. Así que en ese sentido no escapamos a una realidad nacional que se Ujú. está pisando, ¿no? En este tiempo tenés esto. Ahora, ¿el sector venía con este proceso de cesantías o se No, profundizó en estos últimos meses? no, se profundizó ahora en estos últimos meses, venía más por goteo, sí, nosotros más de Claro. una vez lo anunciamos, venía por goteo, por ejemplo en Servier, que despidieron compañeros, nosotros hubo compañeros que resistieron, inclusive despidieron a los representantes gremiales, compañeros que pudieron resistir a través de una medida sin pagar el salario, los compañeros que pudieron resistir a través de una medida cautelar, pudimos reintegrarlos, un amparo que presentamos al laboratorio Servier, que es una multinacional francesa, pudimos reintegrarlo, pero era más por goteo, pero que a vos sacas la cuenta a fin de año y es Sí, masivo. claro, claro. Pero bueno, ahora los impactos Más fuerte. son así, más fuertes de un día para el otro y con una virulencia muy grande, ¿no? Ujú. Así que, bueno, como te decía, se da, no es un aislado, sino se da en este marco de la realidad laboral de este país, Ahora, ¿no? qué paradoja, ¿no? Porque mientras los empresarios insisten con una reforma laboral, aplican una reforma laboral de hecho, porque en realidad hacen lo que se les canta. Es que es así, te aplican, te despiden, yo creo que te despiden gente, te quieren cambiar las condiciones de trabajo y previamente, como fue el caso de Bernabó, despiden a compañeros para crear una situación de terror y disciplinamiento para que acepten las nuevas condiciones de trabajo. Así que de hecho, y lo están haciendo, por supuesto lo estamos resistiendo en toda la medida que podemos, y aparte la reforma laboral ya es una cuestión clasista, Claro. porque, digamos, todas las reformas laborales o toda la desregulación que se hizo a lo largo de la historia no
modificó la situación laboral. Es mentira que es para que haya trabajo formal, es mentira para que tengan derecho. Eso es todo falso porque la experiencia, los datos objetivos así lo dicen, que no modificó la realidad de las fuentes de trabajo. Simplemente es para incrementar la amplitud de ganancia de las empresas, las grandes empresas, porque por otro lado los que más están dando trabajo, que son las pymes, están siendo atacadas absolutamente por la política económica. O sea, se da un combo que es explosivo, ¿no? Porque te despiden gente, tanto las grandes empresas, te disciplinan con las condiciones de trabajo y por otro lado, los que más dan trabajo son las pymes, están siendo, y las economías regionales están siendo atacadas. Así que en ese sentido, como te decía, es una situación que evidentemente de este gobierno, que bueno, no, ya los calificativos que podamos darle, creo que hay que derrotarlo, hay que avanzar, más temprano que tarde. Este gobierno tiene que caer a través de las urnas, a través del juicio político al presidente, bueno, pero evidentemente tenemos que construir la mayor unidad posible para poder derrotarlo, ¿no? ¿Cómo ves, Ricardo, esta situación de casi otra vez rendirse a los pies de Estados Unidos en este acuerdo con préstamos que no se sabe bien de dónde vienen, cómo se aplican? Sí. ¿Cómo lo está viviendo como referente de la CTA y dirigente gremial, obviamente? Sí, por supuesto, en la CTA ya hemos definido, inclusive en conjunto, las dos CTA. Es una definición, nunca fue tan explícito, digamos. Nosotros venimos de una historia de las condiciones, que como con Estados Unidos responsables de golpes de Estado, con responsables de persecuciones y de la política, del plan Cóndor, del plan Marshall, años 100 años, pero tan explícito y tanta sumisión por parte de un gobierno, creo que en ese sentido sí es un hecho inédito, ¿no? Y prácticamente transformando un cogobierno o prácticamente un gobierno por parte de Estados Unidos, porque se hizo cargo de la política económica y encima metiéndose en la política partidaria y electoral interna, ¿no? Porque supedita, te dicen voten a este, porque si no, no viene la ayuda, no viene la migaja, y esa ayuda que viene, entre comillas, es para condicionar a las generaciones de argentinos que vengan hacia el futuro. Sí. Así que hasta interviniendo en la política, digamos, internacional, porque se mete la Cancillería Argentina diciendo, no, ustedes no pueden negociar con China, no pueden negociar con con otro. O sea, la intervención es general, ¿no? Sí, la intervención, tal cual lo planteás, la intervención es general, tanto en la política partidaria y electoral. En la política económica, interviniendo el Ministerio de Economía, y en la geopolítica, diciendo con quiénes tenemos que negociar cuando, bueno, contramano de cualquier política internacional y lo que lleva. Y a contramano de lo que lo plantea el propio Trump para Estados Unidos, ¿no? Es exactamente lo opuesto. Así que en ese sentido, el camino que estamos llevando adelante de construir unidad, de plantearnos en grandes acuerdos para derrotar a este gobierno, no solamente para decir no a Milei, sino para decir qué va a ser el día después de Milei. En eso, porque no es cuestión de decir no y después volvemos a una incertidumbre y cada uno vuelve a su tribu a ver cómo se maneja. Si no, vamos a caer en una nueva frustración. Entonces, ¿Será la oportunidad ahora sí de establecer, como muchas veces se dijo, 5, 6, 7, 10 políticas de Estado, que cualquiera sea el color político? Me parece que muchos coinciden en esto, no te voy a decir todos los sectores, pero muchos coinciden en para dónde hay que ir, en la industria nacional, en el mercado interno. En esto, ¿vale la decisión de ver quiénes se juntan, cómo se juntan?
¿Y qué se proyecta para la Argentina? Sí, mirá, nosotros creemos que no hay otra salida. Nosotros lo planteamos ya no como, bueno, una propuesta a ver cómo hacemos. Nosotros creemos que no hay otra salida que nosotros podamos plantear, que es la unidad. Ponernos de acuerdo. Nosotros entre las dos CTA presentamos 10 puntos. 10 puntos en los cuales lo estamos proponiendo y nosotros encontramos receptividad. Por supuesto no está cerrado, por supuesto que quieren enriquecerlo, pero ponernos en políticas de Estado en esos 10 puntos y después, al menos para tener una propuesta o uno sabe el camino por lo cual tiene que transitar. Porque el camino de la resistencia más o menos lo conocemos, lo llevamos a nuestro ADN, la resistencia, la pelea. El tema es el día después y que haya una participación verdaderamente abierta, que participen los trabajadores y las trabajadoras en el diseño, porque si no están los que llevan adelante la resistencia, la resistencia, y después a la hora de establecer las políticas públicas o de ocupar los cargos públicos, dice, bueno, ustedes están desgastados porque estuvieron al frente. A ver, dijimos algo en el medio, coincidíamos un poco luego, la intervención general de los Estados Unidos. Una de las cosas que le reclama Trump a Milei es, el día después de las elecciones, un gobierno de coalición o con la entrada de otros actores. ¿Lo ves permeable ahí a Milei en esta idea de, bueno, convocar a un nuevo espacio, dar un giro de 180 grados? Pues sería eso, obviamente. No, yo creo que a mí me parece que lo que le está diciendo de la no cogobernar, sino de ampliar el espacio, ya sabemos a qué espacio se refiere. Sí, porque a Milei la figura de Milei le estaba complicando los acuerdos con las propias grandes corporaciones económicas y con los grandes empresarios, que ya no tenían ni cómo sostenerlo, excepto basado en su clasismo patronal y en su antiperonismo acérrimo. Pero ya se le estaba complicando porque colisionaba. Entonces le está pidiendo que haga una apertura, que incorpore los representantes de esas grandes corporaciones, quizá a través de Macri, a través de vaya a saber quién, para poder gobernar y hacer posible hacer posible las reformas que ellos quieren, pero bajo ningún punto de vista. Milei quería pintar todo de violeta, creo que no se le va a dar. Por eso, y también lo están viendo en el exterior, por eso dicen, amplía esto porque se te viene la noche. Así que bajo ningún punto de vista Milei va a ampliar para darle participación a otros sectores que no sean los sectores financieros, las grandes corporaciones, para poder plantear la reforma laboral, la reforma jubilatoria, y eso evidentemente tiene un límite en cuanto a la ampliación, ¿no? Ahora, Ricardo, ahí yo, por lo menos en estos días, estoy viendo una contradicción, porque para ese círculo rojo sería Milei, afectarlo a Milei con esta falta de gobernabilidad o respuesta no sería del todo bueno de cara a las elecciones. Ahora, el mercado le está, a pesar de todos los tweets, aportes, declaraciones y demás, le está actuando en contra. O sea, el propio mercado no le cree al gobierno de Estados Unidos en cuanto a este respaldo ayuda, ¿no? Sí, hay una cuestión. Primero, uno de la que hablábamos antes, que Milei no es confiable ni siquiera para ese círculo rojo. Por otro lado, estas cuestiones del gobierno de Estados Unidos, primero para tratar como lo trató en esa reunión que daba vergüenza ajena, donde le dice, bueno, tenés que ganar, si no, no va ayuda. Y por otro lado, de cara a lo que vino ocurriendo hasta ahora, porque no solamente tenemos una lectura nosotros, que los dólares que vienen se van en la fuga de capitales y la fuga de dólares como ha ocurrido, y que es negocio para el sector financiero. Todas esas cosas también tienen una lectura, el círculo rojo. Entonces, no ven garantías, no ven
bueno, no me sale la palabra. Compatibilidad, sí. Exactamente. No lo ven hacia adelante. Así que inclusive tienen en los sectores, los propios sectores de poder, no hay quizás lo único que se ponen de acuerdo es cuando te hablan de reforma laboral, reforma previsional, y es música para los oídos, y le pueden sacar todos los derechos a los trabajadores, pero a la hora de los papeles, con respecto a su ganancia, a sus inversiones, a todas estas cuestiones, no son creíbles, y más con todos los últimos acontecimientos que han ocurrido, partiendo desde el Libra, pasando por el 3%, pasando por el narcotráfico, todas estas cuestiones que indudablemente si no fuera, por otro lado, si no fuera por el apoyo que tienen, otro gobierno estaría pasando mucho peor, ¿no? Sí, y hasta te diría que por primera vez en la Argentina caeríamos en esta cuestión del juicio político, porque todo ese combo, todo ese cóctel, la verdad que es explosivo. Sí, nosotros lo descartamos y seguimos insistiendo. Nosotros seguimos insistiendo más allá que con el juicio político, ¿no? Ricardo, te agradecemos muchísimo la charla con Movilizados. Te mandamos un abrazo enorme. Al contrario, un abrazo.